la cara y sello de la economía. Gladys en Éxitos. Tenemos a Mayela Armas, periodista especializada en la fuente económica, para hablar de la inflación, que de acuerdo al Banco Central de Venezuela, la acumulada de 2020 alcanza 295,9%, es decir, desde que comenzó el año. Pero los datos brindados por la Asamblea Nacional, o por lo menos lo que se estima va a sacar la Asamblea Nacional, difieren de las del Banco Central de Venezuela o las cifras dadas por el Banco Central de Venezuela, porque de acuerdo a la información que maneja la Asamblea Nacional, en mayo dicen que la inflación acumulada entre enero y abril alcanzó 341,61%. Esa diferencia, bueno, pareciera ser más real la cifra de la Asamblea Nacional de acuerdo a lo que uno percibe en la calle. ¿Cómo lo ves tú, Mayela? Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Gladys. Bueno, sí hay unas diferencias en las cifras, pero bueno, hay que tomar uno en cuenta que cuando revisamos las cifras del Banco Central estamos viendo que ellos colocan que en abril la inflación fue 27% y en la de mayo 38,6%. En el caso de la Asamblea Nacional, abril le dio mucho más de 50%, casi 80%, y obviamente la inflación 15%. En el caso del Banco Central, que es muy raro que actualizó las cifras de inflación porque siempre ha tenido un retardo bastante en la actualización de la cifra, bueno, uno puede presumir que el índice en el Banco Central ha tenido ajustes en sus ponderaciones y bueno, al final no termina reflejando del todo el peso de algunos grupos que antes sí tenían mayor preponderancia. En el caso de las cifras de la Asamblea Nacional, bueno, obviamente también estamos viendo que lo que han ido reflejando de entre abril y mayo y esa desaceleración de mayo, en parte es producto que, bueno, hubo una estabilidad en el tipo de cambio. Si vamos a recordar, abril fue un mes bastante desordenado, en el sentido de que el tipo de cambio tuvo un salto gigantesco. En ese sentido también estaba la crisis, estaba pleno apogeo la crisis con el suministro de gasolina, que no quiere decir que no lo hubo en mayo siguió, pero el tema de que el tipo de cambio tuvo el brinco más alto en abril que en mayo, entonces bueno, eso tiene una incidencia en el comportamiento de los precios, básicamente, y porque hay la desaceleración, pero eso no quiere decir que sea una política continua, porque bueno, en cualquier momento por ejemplo, el comportamiento que ahora están teniendo los precios de la gasolina de forma oficial, pues también va a incidir en los precios, posiblemente claro, de la inflación de este mes o de la inflación de julio. O sea, estos son cambios. O sea, el tema de que mucha gente en abril tuvo que pagar gasolina, no tanto la gran industria, porque la gran industria utiliza gasoil, pero sí algunos sectores económicos tuvieron que usar gasolina y algunos no tuvieron gasolina por la vía regular, sino que por la vía del mercado negro. Entonces, bueno, eso impactó muchísimo en el tema de los precios en abril. Y claro, eso lo vamos a ver seguramente ahora. Claro. ¿Cuáles son los servicios más impactados? ¿Cuáles son los servicios donde se ve una mayor inflación? O sea, uno está viendo que, bueno, alimentos siempre es un salto, porque, bueno, aunque el gobierno establezca una regulación de 27 productos, que fue lo que hizo a finales de abril, sí, eso no funciona en su totalidad, pues porque hay productos que igual se van a seguir vendiendo por encima del control, porque, bueno, si los vendes controlados, comienzan a desaparecer. Entonces, bueno, es ese dilema que ya hemos vivido desde hace el año 2007, básicamente. Servicios de salud, de acuerdo con las cifras, incluso las oficiales también han aumentado. El tema de los servicios también han sido más costosos. El transporte es uno de los que no aumentó tanto, de acuerdo con las cifras oficiales, pero bueno, estamos viendo que la gente está pagando mucho más ahorita por servicios, tienes que pagar mucho más por salud. El grupo de salud incluye todo, o sea, medicamentos, servicios hospitalarios, equipos, y bueno, y alimentos, que siempre es la que por lo general siempre tiene mucho más peso. Bebidas también aumentó. Entonces, bueno, estamos viendo que es una espiral que, aunque se desacelere, aunque las cifras de la Asamblea muestran una desaceleración y la del Banco Central te diga que la inflación es 38%, igual estamos viendo un aumento de precios, pues, y es inevitable, y junio y julio van a ser también. Igual, exactamente, sí, seguimos.
Y seguimos dentro de esta dinámica, como dices tú, esta espiral inflacionaria que no se corrige Ujú. porque las políticas que lo originan no se corrigen, no se cambian. Gracias, Mayela. Mayela Armas es periodista especializada en la fuente económica. Y vamos con el resumen. Noticias en síntesis. Para entrar en contexto. Gladys en éxito. Y ya para cerrar esta primera hora, el resumen de noticias. De efecto Cocuyo leemos la inflación acumulada de 2020 en Venezuela alcanza 295,9% según el BCB, el Banco Central de Venezuela. Unión Radio, Asamblea Nacional ubicó en 15,3% inflación de mayo. También de la página de la casa leemos líneas aéreas esperan información oficial para reanudar vuelos. Reuters destaca Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Aerolíneas perderán unos 84.000 millones de dólares este año por la pandemia. DF leemos, Estados Unidos tiene más de 110.900 muertos y 1,95 millones de contagios. AFP, Nueva York comienza a reabrir, pero la Organización Mundial de la Salud alerta que la pandemia empeora. DF, también leemos que Brasil llega a 37.134 muertos por COVID-19 en medio de la controversia por datos. F también destaca México supera los 120.000 contagios y los 14.000 decesos por coronavirus. Torre Eiffel reabrirá al público el 25 de junio. AFP tiene como noticia también principal que España impone multas de hasta 100 euros a las personas que no usen mascarilla. Y fallece lamentablemente Pau Donés, el líder de Jarabe de Palo. Lo leemos de F, el cantante y compositor español, vocalista del grupo Jarabe de Palo, ha fallecido en Barcelona a los 53 años de edad, y esto como consecuencia del cáncer que se le diagnosticó en el año 2015 y contra el que estuvo batallando desde entonces, según ha informado la familia. Donés nunca ocultó su enfermedad, habló abiertamente de su lucha contra ella, participó en varios conciertos benéficos para la investigación contra el cáncer antes y después de retirarse de los escenarios en enero de 2019. Pau Donés es autor de algunos de los grandes éxitos de la música española de las últimas décadas, como La Flaca, Depende, Humo, Grita o Bonito, entre otros temas que ha plasmado en una docena de álbumes publicados. Lamentablemente la partida a los 53 años, joven, de este cantante y compositor español. Sus fanáticos, bueno, de Duelo, el mundo del espectáculo y de la canción y de la música de Duelo, eh, pasó a otro plano, si existe, dejando una huella profunda, de buena huella, además positiva, en la música y particularmente con este trabajo de Jarabe de Palo. Llegamos al final de la primera hora, igual queda una segunda parte de Gladys en éxito, los invitamos a que se queden con nosotros, en breve volveremos.